Queridos hermanos, Satanás primero propone las cosas agradables y hermosas que ha hecho Dios en este mundo. Y se vale de todo lo bello y después lo degenera. Después denigra el ser humano, denigra lo bello y es complacido destruyendo la obra de Dios. Por eso cada persona aquí tiene que hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios en todo lo que Dios nos va poniendo diariamente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Para hacer la obra de Dios necesitamos pedirle al mismo Dios que nos dé la gracia. Porque todos estos grupos, los wokers, los homosexuales, los grupos de lesbianas, los indigenistas, los grupos de negreros, los grupos de libertades, el feminismo teológico y todas estas personas buscan lo que aparentemente es bueno y lo tergiversan. Uno de los signos que se ha utilizado con todas estas ideologías, y yo podría yo decir que el signo de Dios que nos ha dado en la Escritura ahora se ha convertido en un signo del diablo. Pondré mi arco en el cielo, dice la palabra de Dios, como señal de mi alianza con la tierra. Mi arco es el arco iris, y Dios ha puesto su arco en el cielo. Pero sin embargo, esta bandera del arco iris la ponen por todas partes. ¿Y qué es el arco iris? ¿Quién habló del arco iris? Del arco iris habló Nelson Mandela cuando en Sudáfrica estaba el apartheid. Sí, los blancos no se mezclaban con los negros y era el país dividido entre blancos y negros. ¿Y debido a quién? Pues gracias a los ingleses. Pues ¿qué más voy a hacer? Tengo que mencionar los causantes de eso. ¿Quiénes son los causantes de eso? Los ingleses. Y entonces Nelson Mandela, por causa, cuando ya Sudáfrica se había independizado, por causa de ser negro y de buscar pues el respeto mutuo entre blancos y negros, terminó en la cárcel, estuvo en la cárcel 30 años. Y cuando salió de la cárcel Nelson Mandela, no salió odiando a los blancos, sino que dijo que entre los blancos y los negros tenían que construir un mismo país que se llamaba Sudáfrica. ¿Y de dónde aprendió eso Nelson Mandela? Y empezó a decir que era el país del arco iris. ¿Cuál es el verdadero país del arco iris? Nosotros. ¿Quién nos creó como el país del arco iris a nosotros? La Virgen María. ¿Quién moldeó a esa reina Isabel para que nos enseñara que no teníamos que hacer distinciones de personas y que si eran indígenas teníamos que o nos podíamos casar con ellas? O inclusive los blancos se podían casar con las negras. Ah, y ahí no nació San Martín de Porres. ¿Quién enseñó eso? La Virgen María. Este sí que es el país del arco iris. En ninguna parte del mundo ha existido un país como el nuestro. En ninguna parte. En la historia de la humanidad no ha podido existir lo que ha existido en nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que somos. El pueblo formado por Dios, el pueblo dirigido por Dios a través de la Santísima Virgen María. Y por eso el ser marianos está en nuestros tuétanos y está en nuestra vida. Y a nosotros no nos podrán quitar ser verdaderamente marianos. Y el mariano no significa que reza el rosario, el mariano significa que respira
con el amor de la Virgen María y que tiene el corazón de la Santísima Virgen María. Y los indígenas nacieron bajo el corazón de la Santísima Virgen María. Y ahí yo les puse una anécdota, porque pues se hizo el imperio gracias a los dos imperios, sobre todo el imperio mexica y el imperio inca. Por eso surgió el imperio. Cuando vencieron el imperio mexica, que era el imperio de Satanás, que eso es lo que era. Sí, esa carnicería que ya era terrible. Se demoraron 2 días donde ir en Tlaxcala, México, o sea, donde los tlaxcaltecas, ya perdónenme que no sé pronunciar. Y entonces, cuando llegaron era el 15 de agosto, una de las fechas más importantes para mí. Y le preguntan los tlaxcaltecas a los españoles, ¿qué celebramos hoy? Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo. Y ahí instituyeron el templo en Tlaxcala, una de las ciudades de México, ¿no? ¿Y de dónde nace la Ciudad de México? De indígenas que antes eran bestias y ahora se ponen ropa, se ponen zapatos y rezan a la Virgen María el día de la Asunción. Esto sí que es el país del arcoíris. Y nosotros sí que nacimos como el país del arcoíris, siendo un solo pueblo, aunque sigáis pensando que soy muchos pueblos. Y nacimos para adorar a la Virgen, para glorificar. Bueno, ya dije que adorar, sí. Podríamos decir, no estoy hablando de adorar como idolatría. Bueno, no importa eso. Nacimos para adorar a Dios. Nacimos para enaltecer la Virgen María. Nacimos para amar la Virgen María y nacimos para tener el corazón de la Virgen María. Y así como los tlaxcaltecas estaban los tercios en Flandes defendiendo la religión católica contra los calvinistas, los luteranos y los umbristas. Y en todas partes tenemos historias de esas defendiendo la Santísima Virgen María. Es decir, si hay un pueblo donde no gobierna un hombre y gobierna una mujer, somos nosotros. Si hay un pueblo feminista, sí, en el buen sentido de la palabra, somos nosotros. Porque a Isabel la Católica nunca la han enaltecido las feministas. Sí, porque es que tienen intereses, ¿no? Intereses. ¿Por qué los historiadores supuestamente con doctorados de historia critican un libro de Elvira Roca y entonces empiezan a decir mentiras y los medios de comunicación a transmitirlas? Porque hay una dominación. Sí, el que domina, nomina. Domina para dominar. Nomina para dominar. Es decir, la religión católica es lo más odiado de todo el mundo. Y España es igual a la religión católica. Esa es la verdadera España. España igual religión católica. España no existe sin religión católica. No existe, no es posible. Y España era todo el mundo. Alemania era España y Alemania existe por España. Inglaterra existe por España. Imagínense, si no hubiera salvado España, Inglaterra no existiría. Si España no hubiera salvado a Alemania, no existiría. Si España no hubiera salvado a Francia, no existiría. Si España no hubiera salvado a Holanda, no existiría. Y no termina. ¿Y qué es España? Pues el reino de la Virgen María. ¿Qué es más? No es más otra cosa. ¿Sí? Por eso no es posible, y se les metió en la cabeza, no es posible separar la cultura de la religión, no es posible ser católico sin decir que yo no soy español, no es posible. Para ser verdaderamente católico, tengo que ser verdaderamente español. Y algunos no me entenderán hoy, pero lo entenderán en el futuro, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron los indígenas para volverse católicos? ¿Seguir siendo indígenas? No.
se volvieron ellos españoles para verdaderamente ser católicos. Ah, no, pues se pusieron zapatos, ah, sí, después se pusieron pantalones, sí. Muchos asumieron los títulos de nobleza, ah, sí, etcétera, etcétera. Bueno, ya no nos distraigamos con eso. Ahora la pregunta es, ¿en qué mundo vivimos? En un mundo de la destrucción de la cultura. Y esta destrucción de la cultura es destruir todos nuestros valores, todo lo que somos, toda nuestra esencia, y no dejarnos primero que reconozcamos quiénes somos, o sea, de dónde venimos. Nos enseñaron que la patria era con unos libertadores mentirosos, que de libertadores no tienen nada. Lo único aquí fue guerras civiles, ¿no? No se han puesto a leer las crónicas donde había hermanos de un lado y padres de otro enfrentándose en las supuestas campañas libertadoras. Estaban enfrentándose hermanos con hermanos. ¿Sí? Guerras civiles, destrucción. Cuando la península estaba siendo saqueada por los franceses, en vez de ir a ayudar a la península, aquí todos esos criollos al estilo de Gustavo Petro, de Claudia Chumble, que todos ellos les interesa seguir dominando y seguir sirviendo a las potencias, y entonces traicionan los valores, todo lo que es verdad y lo que es santidad. Pero las cosas de Dios no pueden ser destruidas. Y las cosas de Dios no pueden ser sacrificadas. ¿De qué sirve luchar contra una vacuna si no luchamos contra la verdadera ideología? ¿De qué sirve luchar contra el aborto si no luchamos contra la verdadera ideología? ¿Sí? Nos ideologizan. ¿De qué sirve luchar contra la pobreza si no luchamos contra la verdadera ideología? Claro, nos mantienen en luchas de clases. Los ricos tienen que pelear con los pobres, eso no está en el Evangelio. Sí, nos mantienen en luchas. Demócratas contra republicanos. Eso los ricos del mundo no les interesa eso. Nos mantienen en luchas. Izquierdas contra derechas. ¿Y qué es la izquierda contra la derecha? Solamente la manera de dividir el mundo. Se inventan la izquierda y entonces la izquierda dicen estos son abortistas, estos son LGTB, estos son LGTBQ, estos son de toda esa clase de racuas. ¿Sí? Para destruir, divide y vencerás. Divide y vencerás. Y eso se lo inventan nuestros dirigentes políticos, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Hispanoamérica. Sí, se lo inventan. Porque hay que mantener los mismos países divididos. Y bueno, qué terror. Que el pueblo hispanoamericano se vuelva a unir. ¡Qué terror! ¡Uy, no! Se nos acaba el poder. ¿Sí? Entonces, el que cree que es que está muy despierto, termina dormido. ¿Y por qué termina dormido? Porque no ora, porque no reflexiona, porque no lee, porque no estudia, porque no medita. Sí, porque solamente está preocupado por ganarse un pan y comer en su mesa, y el ajetreo del trabajo, corre para allá, porque no se mete en el corazón con Dios suficientemente, porque algunos se someten en compras innecesarias y no hay nada para ayudar a los demás, porque vivimos realmente en un mundo egoísta, hedonista, particularista, feminista y con todos los istas. Y aquel que cree que vivimos en un mundo racional está muy equivocado. No es un mundo racional. Podríamos hablar de una razón absoluta antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, con el racionalismo de Augusto Comte o con el racionalismo de René Descartes. Podríamos hablar de ese racionalismo, pero ahora no hay racionalidad. Yo con la racionalidad no puedo hacer entrar las personas en razón a las personas. Ahora hay estupidez, sentimentalismo y me guío por el sentimiento.
¿Qué siente mi perro? ¿Qué siente mi gato? ¿Qué siento yo? ¿Qué siente la vaca? ¿Qué siente el caballo? Y la vida no se gobierna por eso. La vida no se gobierna por sentimientos. Y la religión tampoco se gobierna por sentimientos. La liturgia es lo que es la liturgia. ¿Sí? Y la liturgia sí que ha sido atacada. Y entonces seguramente menos adeptos tendrá uno si uno defiende la verdad. Entonces la liturgia no es sentirme bien, ay, me siento bien con la misa tridentina. No, pero hay peores problemas que la misa tridentina, peores problemas que eso. Sí, la comunión en la mano es terrible, los irrespetos son terribles. Las canciones vulgares cantadas en las iglesias son terribles. Los shows son terribles. La falta de respeto y de amor para celebrar los santos misterios son terribles. La falta de amor son terribles. La falta de entrega a Dios en la liturgia son terribles. Celebro para Dios, no para sentirme yo bien. Oro para Dios, no para sentirme yo bien. Esto no es sentimentalismo. Esto es amor a Dios. Si yo estoy árido y no siento nada, pues debo de orar. Y si siento, pues bueno, pues sentir. Pero no me mueve el actuar. ¿Sí? Como dice Santa Teresa, este cielo tan anhelado, este infierno tan temido. Y la pregunta es, hoy día de los pastorcitos de Fátima, ¿qué nos mueve a nosotros? Francisco Marto sabía que se iba a morir entre poco. ¿Y en qué encontraron a Francisco Marto y a Jacinta Marto? Jugando. Estaban jugando. Rezaron seguramente el rosario, recolectaban leña, eran pastores inocentes y puros. Y la Virgen María les mostró el infierno. ¿Y cuántos sacrificios hicieron estos niños para llegar al cielo? Entonces, ¿qué puedo decir yo con estos niños? Me llamaste, Señor. A mí me ha llamado, a los niños también. ¿Y a cuántos de vosotros os ha llamado Dios? Me llamaste, Señor, para ser instrumento de gracia. Me llamaste, Señor, para anunciar una buena nueva. A esos niños los ha llamado Dios para anunciar una buena nueva. Me llamaste, Señor, para sanar las almas. Yo debo tener conciencia de que fui llamado para sanar mi propia alma y para que sanando mi propia alma vaya sanando las almas de los demás, porque es que mi alma no está sanada, se va sanando en la medida en que vaya salvando almas. Me llamaste, Señor, para ser instrumento de paz y de justicia. Por eso aprendí la espiritualidad franciscana. Me llamaste, Señor, para predicar tus palabras como sacerdote. Me llamaste, Señor, para calmar la sed hiriente en la garganta y en el alma de aquellos que han perdido el norte de su vida, de aquellos que están desahuciados, de aquellos que han perdido el sentido, de aquellos que por haber perdido el sentido no bendicen a Dios, sino que lo maldicen. Y en vez de bendecir, como solamente maldicen, lo único que hacen es odiar. Me llamaste, Señor, para curar los corazones heridos y para gritar en medio de las plazas que el corazón está herido. Me llamaste, Señor, para mirar que hoy ante tanta necedad e idiotez que las personas viven para sí mismos, tenemos que decir que el amor está vivo. ¿Y quién decía que el amor está vivo? San Francisco de Asís. El amor no es amar. Me llamaste, Señor, para vencer mi propio sueño y despertarme. Y despertar a los demás y decirle a los demás, despertar, despertar, que la tormenta recia. Me llamaste, Señor, para romper mis propias cadenas.
y rompiendo mis propias cadenas, ayudar a los demás a romper las de ellos, porque nos quieres libres y nos quieres en libertad. Me llamaste, Señor, para que tú me moldees como el arcillero, como el moldeador moldea la cera en las manos y haces la obra conmigo y haces la obra con los que llamaste. Me llamaste, Señor, en un mundo que ya está cansado de ti, en un mundo que no hace sino amarse a sí mismo. Pero me llamaste para no amarme a mí mismo, sino para amar a los demás, amar a los hombres que ya nadie ama, amar a los hermanos y a aquellos que han perdido la esperanza. Me llamaste, Señor, no para propiciar guerras, me llamaste, Señor, para ser un instrumento de tu paz. Me llamaste, Señor, no para que los otros queden inválidos y desvalidos ante la nada, sino para que adquieran fuerza de lucha. Oh Señor, cómo aliviar las miserias y el pecado. Tampoco se escuchan tus palabras, que cuando resuenen las tuyas, las piedras han de temblar. Y entonces sí que huirán los lobos del rebaño. A cada petición vamos a decir,